Y el tercer tema importante que vamos a ver en Última Mirada tiene que ver con el deporte. Me encantaría que hablemos del fútbol chileno, del regreso triunfal de Arturo Vidal en la Supercopa que vimos en domingo. Sin embargo, tenemos que hablar lamentablemente de la violencia. Y una violencia que, tal como sucedió en las últimas décadas, nadie tiene muy claro cómo y si es que se puede solucionar. Vamos a hablar al respecto con el ministro del Deporte y aquí comienza Última Mirada. Muy bien, ya están los temas principales de esta jornada y tomamos inmediatamente contacto junto al ministro del Deporte, Jaime Pizarro, a quien le agradecemos estar en contacto con CNN Chile. Ministro, muchas gracias, muy buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches, gusto de saludarlo. ¿Le parece que partamos por un tema mucho más positivo, que tiene que ver con la entrega de todos los enseres que hubo en la Villa Panamericana para ayudar a las personas damnificadas por el incendio en Valparaíso? Después vamos a hablar del tema que introduje en esta conversación, pero me parece también importante ver la ayuda que requieren tantas personas que prácticamente lo perdieron todo hace 10 días. Así es, tiene mucha razón, un avance significativo en términos de lo que va a ser el legado en materia de infraestructura, de implementación, tal como lo señaló el presidente de la República la semana pasada. Las camas, el mobiliario que se dispuso en la Villa Panamericana y para Panamericana en los recientes Juegos va a ser donada a Senapred para que a través de ello finalmente pueda ser derivada a tantos compatriotas de la quinta región que van a tener que iniciar este proceso de formar su nuevo hogar. Así que, sin lugar a dudas, es un paso muy significativo, muy valioso y que nos alegra muchísimo poder compartir. Ministro, ¿cómo va a ser ese proceso? ¿Cuándo van a empezar a ser llevados los enseres? ¿Cuándo van a estar todos allá? También, ¿cómo va a ser la distribución? Bueno, ya se ha iniciado este proceso. Algunos de los equipamientos ya han sido entregados por la Corporación Santiago 2023 directamente a Senapred. Esto es algunos toldos, algunas mesas, como parte de este primer equipamiento que va a ser entregado y esté disponible. A continuación se va a ir trasladando todo el resto del equipamiento, son 4.500 camas, sillas plegables, comedores, todo el mobiliario que en la Villa Panamericana fue utilizado para que los atletas lo utilizaran en su zona de descanso. Así que creemos que es un tremendo avance y muy valioso para la gente de la quinta región. Eso demuestra también que el deporte tiene todas estas externalidades positivas que pueden ser utilizadas, en este caso, para ayudar a personas que vivieron una emergencia y nuevamente le da un lustre. Si ya los panamericanos y los parapanamericanos tuvieron un lustre muy positivo, reconocido transversalmente por todas las personas, esto sigue dando muestras de lo bien que se hicieron las cosas para un evento deportivo que sin duda está en la historia positiva de nuestro país. Sin duda, yo creo que hay un recuerdo muy positivo de lo que fue el proceso deportivo y también organizacional, así que quedamos muy contentos y creo que es un avance muy significativo para toda la comunidad. Ministro, también relacionado con los incendios allá, ya hay partidos suspendidos del torneo nacional, específicamente en Viña del Mar. Hace poco también se supo que se suspendió el partido entre Universidad Católica y La Calera. ¿Usted tiene más información al respecto de distintos eventos deportivos que van a ser suspendidos debido a la emergencia y sobre todo ahora la ayuda a las personas que resultaron damnificadas en Valparaíso? Mire, momentáneamente solo tenemos referencia al partido de la fecha inaugural entre Everton, que actuaba como local, y sería el único partido que momentáneamente se encontraba suspendido. Hay que recordar que también está en proceso el tema del inicio del campeonato por el tema de la cuota de extranjeros. Pero sin lugar a dudas esperamos que pueda solucionarse y pueda darse inicio al campeonato mismo ya con su primera fase en este torneo 2024. Y usted, como exfutbolista,
¿Qué le parece la determinación de aumentar a 6 los extranjeros en cancha para los equipos en el torneo nacional y que ha sido fuertemente criticado por el CIFUB? Sí, mire, creo que aquí hay que tener un análisis que no solamente va en la característica del campeonato, en las características de la contratación, sino también en el desarrollo de esta disciplina y muy particularmente de lo que es el desarrollo de los futbolistas jóvenes. Y me imagino que esos análisis son los que la organización toma en cuenta para tomar estas decisiones. Creo que vendrá una definición, había una cuota de 5 extranjeros. Y creo que era un número que en mi impresión era el que se venía ajustando en el último tiempo. Veremos cómo se va a resolver porque la instancia la tiene el Consejo de Presidentes para determinar cuál es el número final que va a primar este año en la competencia. Y usted que fue director deportivo de Colo-Colo, también entrenador de Colo-Colo, recordemos el campeonato durante la quiebra, ¿usted cree que el aumentar el cupo de extranjeros tapa realmente a los jugadores más jóvenes? Mire, yo creo que no todos los clubes tienen la misma dinámica, sin embargo mi impresión en lo general es que no va a alentar la producción, formación y desarrollo de los deportistas jóvenes. Hay que recordar que las selecciones funcionan con categorías sub-15, sub-17, sub-20, sub-23 y se requiere de una buena representación en esos niveles y esto hacerlo extensivo también al fútbol femenino. Así que creo yo que hay que hacer la profunda revisión para llegar a la decisión que sea la más sensata para seguir promoviendo la formación de talentos jóvenes. Ministro, pasemos a la vergüenza, a lo que todos vimos el domingo. Yo le digo, yo no soy de Colo-Colo, a mí me gusta la Católica, equipo con el cual usted fue campeón en el 97. Yo estaba en el estadio cuando levantaron la Copa, el 97. Pero yo estaba atento a la Supercopa, porque es la primera parte de esta temporada, también porque volvía a jugar oficialmente Arturo Vidal, una leyenda de nuestro fútbol. Pero lamentablemente, partido suspendido, violencia, incendio en la Galería Norte. Entraron personas y rompieron tablones en el memorial de los detenidos desaparecidos, personas lesionadas, una persona conectada a ventilación mecánica. ¿Cuál es su reflexión respecto a todo lo que vimos ayer? Bueno, lo primero es condenar absolutamente todos los actos de violencia que se han producido. Creo que eso definitivamente es algo que hay que erradicar de los recintos y muy especialmente de los recintos deportivos. Lo segundo es decir que efectivamente era la vuelta del fútbol al Estadio Nacional después de tanto tiempo, la vuelta de la competencia con una final nada más estimulante, nada más atractivo. Sin embargo, creo que no se pudo completar de la forma que todos quisiéramos. Y evidentemente es un tema que tenemos que solucionar, que hay que abordar qué aspectos de ese momento no fueron bien considerados a lo mejor o bien evaluados y que lógicamente hagan posible que se puedan seguir realizando los eventos, las actividades sin mayor contratiempo. Creo que lo de ayer es lamentable, lo condenamos absolutamente, no solamente porque se hizo en una final, sino porque es un recinto que es patrimonio, estuvo prácticamente el incendio al costado de la Escotilla 8, una zona patrimonial de tanta relevancia, de tanta significación. Se puso en riesgo a muchos jóvenes, niños y familias que también estaban en ese sector del Codo Norte. Por lo tanto, claramente es una situación que debe cambiarse, debe modificarse y esperamos que efectivamente las medidas, tanto las querellas que se han ya generado y cómo hemos ido respondiendo a todas estas situaciones nos ayude para también tomar nuevas decisiones respecto a los próximos eventos que vienen en este recinto. Se hizo una primera evaluación considerando las butacas, considerando los anclajes, los baños del sector norte, la pista atlética, las rejas que dividen el sector del Codo Norte desde Andes y también desde el Codo Sur hacia Andes. Y esa valoración supera los 100 millones de pesos y esperamos que lógicamente este recinto pueda nuevamente estar operativo en el más breve plazo. Hay que recordar que también tenemos programado un partido por el campeonato, por la primera fecha del campeonato nacional
en el Estadio Nacional el próximo domingo. Entonces, resulta muy contradictorio que después de este evento que buscaba y apoyar también a quienes han sufrido con los incendios con una donación de más de 50 millones, termine teniendo también en su interior un incendio como una expresión absolutamente condenable y que esperamos nunca más esté presente en un recinto. ¿Responsabilidad de la organización le cabe directamente a la ANFP o hay también del Estado? ¿Por qué se lo pregunto? Ha surgido información de que Carabineros entregó información a la delegación regional recomendando que no se hiciera el partido. Y se señala que la respuesta que hubo fue reducir el aforo. Entonces quiero preguntarle si hay responsabilidad tanto de la ANFP como también del Estado a través de la delegación regional. Bueno, lo primero que debo señalarle es que en las mesas de trabajo interviene el organizador, Carabineros, la delegación presidencial y Estadio Seguro. Lógicamente que en esos procesos se realizan las evaluaciones y se presentan los planes de acción para enfrentar cada una de las actividades y eventos que se realizan con carácter masivo. El fútbol es una de ellas y efectivamente las autoridades en su momento deben haber revisado, analizado estas situaciones y llegado a las conclusiones de cuáles eran las condiciones para poder llevar adelante la correcta ejecución de este plan. Eso es lo que en líneas generales se establece normalmente. Nosotros como Ministerio del Deporte no intervenimos en ese análisis. Particularmente en este caso es porque el Instituto Nacional de Deporte es quien administra el recinto del Parque Estadio Nacional y particularmente el Coliseo Central. Entonces esa es nuestra intervención. Por supuesto que hemos buscado que este recinto, al igual que el resto, esté en las mejores condiciones, esté con el estándar que requiere, con un campo como debe estar. Ayer ustedes pudieron, a quienes asistieron, apreciar lo bonito que estaba el estadio, y lo digo desde el campo, desde las tribunas, desde lo que fue la accesibilidad, y eso es lo que nos interesa poder preservar especialmente. Los ámbitos de intervención de otros organismos, bueno, no me corresponde a mí entrar en un análisis y en una profundidad porque, insisto, no participamos directamente. ¿La ANFP debería responder por los daños y pagar todo lo que sea necesario para que el Estadio Nacional quede como estaba hasta antes del partido? La organización efectivamente es la que debe hacerse cargo por esta situación, que por lo demás estuvieron trabajando previamente en reconocer cómo estaba el recinto, cómo estaba el estadio, cómo se determinaba la ubicación, como ustedes vieron incluso en determinar algún perímetro en la zona del codo norte y sur. Así que, bueno, ellos hasta anoche también estuvieron trabajando en el Coliseo para poder obtener los mayores datos y las mayores precisiones respecto de lo que ahí había sucedido. Nuevamente apelo a su condición de exfutbolista de Colo-Colo, campeón de la Copa Libertadores, y usted conoce mejor que muchos de nosotros a la Garra Blanca. Cuando sucedió lo de ayer, muchos decían que la culpa era precisamente de los integrantes de la Garra Blanca en el codo norte del Estadio Nacional. Otros señalan no, que la culpa era de Carabineros porque le quitaron un lienzo y eso encendió los ánimos. Le quiero preguntar, dada su experiencia, ¿cómo parten estas situaciones? Yo sé que me va a responder que tiene que ver con las investigaciones, pero en general, ¿quién tiene la culpa de esto? ¿Quiénes son los responsables? ¿Son los barristas? ¿Es la provocación que según ellos viene de parte de Carabineros? Usted ha tenido mucha experiencia y ha visto estas situaciones desde dentro de la cancha. Mire, lo primero es que los objetos que están impedidos de ingresar a los estadios es por todos conocido. Y cuando se vulneran esas situaciones, claramente también hay quienes incumplen con las normas. Eso es un dato yo creo que bastante claro. Lo segundo es que se habían generado las advertencias respecto de la ubicación de los barristas, respecto de respetar los espacios que correspondían. Ellos hicieron
una expresión de esta situación, la que fue advertida. Carabineros tuvo que intervenir. Recuerdo claramente que en el momento del descanso se informó por altoparlantes de que el partido iba a ser suspendido momentáneamente hasta que no se tomaran las acciones que correspondían respecto de la ubicación de los barristas, y eso se advirtió en múltiples oportunidades. Posteriormente, en el avance del partido, nuevamente esto se fue advirtiendo hasta que, cercano al minuto 75, finalmente la autoridad tomó la decisión de suspender indefinidamente el partido, y con las consecuencias que posteriormente incluso vimos. Probablemente hay algunas situaciones que los jugadores, producto de estar en la competencia, estar en el juego, estar sumidos en lo que era el partido mismo, tal vez no advirtieron de lo que pasaba en el entorno, y efectivamente incluso las consecuencias que también se dieron una vez informada esta suspensión definitiva. Y eso me refiero particularmente al incendio que se dio en el sector norte, que por cierto fue de mucha complejidad y de una celeridad impresionante. Entonces, ¿usted es crítico, por ejemplo, de Arturo Vidal, que después del partido señaló que acá éramos demasiado graves, dando como ejemplo un partido entre Argentina y Brasil, que prácticamente se fueron a los combos y después siguieron jugando? Él dijo, acá somos demasiado graves, dando a entender que había que continuar el partido. Lo que pasa, yo no quisiera profundizar directamente en este punto, pero sí tengo claro que el deportista, el jugador, está en la cancha y está viviendo la actividad que ahí en ese espacio se está desarrollando, y que muchas veces no cuenta con la mirada panorámica o con lo que está sucediendo en algún espacio distinto, y que, insisto, fue advertido varias veces por altoparlante, hasta que efectivamente ya la situación en análisis de la autoridad a cargo no es posible continuarla, dado los riesgos que eso puede conllevar. Así que indudablemente yo también lamento profundamente que una actividad deportiva en un recinto tan relevante como el Estadio Nacional, en una final de un torneo, no pueda completarse, y por supuesto que las decisiones deportivas que conlleva esa suspensión le corresponde a la autoridad deportiva, y ha determinado que esos minutos adicionales deberán jugarse en recinto y en día y horario a convenir. Por lo tanto, existen atribuciones para las organizaciones y para toma de esas decisiones. A quien suspendió el día de ayer es una autoridad que efectivamente su competencia dice directa relación con que las condiciones que habían en ese momento no eran las convenientes para seguir desarrollando la actividad deportiva. ¿Usted hubiera suspendido el partido inmediatamente en el entretiempo? Yo creo que fue un momento en que, imagino, yo no he tenido la posibilidad ni he formado parte de ese comité, pero me imagino que tal como se advirtió reiteradamente en el entretiempo, creo que la autoridad debe haber estado también muy próxima a haber tomado esa decisión en ese periodo. Si consideró que efectivamente era posible explorar el reinicio y así se hizo, bueno, nuevamente durante el segundo tiempo se volvió a advertir, tuvo que intervenir Carabineros, y efectivamente el resultado de todas esas acciones derivó en la suspensión definitiva y en que en un futuro será reprogramado esos minutos adicionales que queda de esta Supercopa. Ministro, Santiago Ford fue uno de los atletas más destacados de Chile en los Panamericanos, nacido en Cuba y medalla de oro del decatlón. Luego de ver lo que sucedió ayer, él dijo, a nosotros los atletas nos ponen todo tipo de problemas para ocupar el Estadio Nacional. En cambio, se los prestan al fútbol y miren lo que sucede. Le pregunto, ¿usted recomendaría que se siga facilitando el Estadio Nacional para el fútbol después de lo que vimos ayer? Usted mencionó el partido que creo que va a jugar Universidad de Chile este domingo, si es que el paro de los futbolistas no se realiza. Ahí se podría hacer el partido. Pero
con este mensaje de un deportista tan destacado como Santiago Ford, ¿usted recomendaría que se siga prestando el Estadio Nacional al fútbol profesional? Mire, lo primero es señalar la comprensión absoluta a la sensación y a la amargura que probablemente el atleta expresa. Porque efectivamente tener los recintos en muy buen estado, tener una pista atlética que además trajo muy buenos resultados, tanto para él como para muchos otros deportistas nacionales, por supuesto que es frustrante y entiendo esa molestia y es la que todos también sentimos cuando un evento no solamente no se puede desarrollar, sino que además se expresa esta violencia que no puede ser tolerada. Lo segundo es decir que nosotros buscamos y promovemos que en general la diversidad de actividades que tiene el Parque Deportivo del Estadio Nacional en sus distintos recintos pueda culminar con actividades, pueda estar siempre con mucho deporte, con muchos eventos. También sabemos y tenemos programados ya en el Coliseo Central eventos musicales, los que por supuesto también tendrán los espacios que requieren. Debemos trabajar en generar esas condiciones, tenemos que continuar avanzando en que efectivamente, tal como ha pasado en distintas expresiones de competencias, como pasó en el fútbol también panamericano con damas y varones, como pasó en los Juegos Panamericanos en distintos tipos de disciplinas, seamos capaces de generar estos espacios de convivencia, de interacción y que sean realmente puntos de encuentro para todos y para disfrutar de la fiesta deportiva. No es tolerable que se frustren todas estas situaciones por estos actos de violencia. Y en su experiencia nuevamente como futbolista, director técnico, dirigente, tanto de clubes como también ministro, ¿cómo se soluciona esto? ¿Cómo se termina de una vez por todas con estos actos? Yo escuché algunos comentarios luego del partido de ayer que una solución bien poco popular, pero efectiva, sería subir aún más los precios de la entrada. Algunos dicen una solución elitista, pero de alguna forma hay que terminar con esto y le quiero preguntar, ¿qué solución usted le ve? O por lo menos recomendación para aplicar desde ahora para que esto no vuelva a suceder. Sí, yo creo que aquí indudablemente esto requiere de compromisos bastante generales. Primero, en poder profundizar en marcos normativos y legislativos respecto del control de los hinchas, respecto también del análisis biométrico que pueda existir, respecto de acentuar el tema de los planes operativos que existan dentro de cada competencia, de poder homogenizar tal vez todos los recintos dentro de estándares que vayan aumentando, porque estas dificultades también las hemos vivido en recintos de la zona norte del país, de la zona sur del país, en distintos componentes y con distintas instituciones. Por lo tanto, creo que hay que continuar avanzando en este marco general, insisto, dando también, como usted señala, referencias a lo que pueden ser las implicancias del costo de las entradas, como también en algunos casos de los aforos que estén determinados para ciertas actividades, o en otros incluso no teniendo participación de hinchada visitante, como ha sucedido en distintos lugares y como que también en algunos momentos del fútbol nacional. ¿Usted entonces cree que una primera medida podría ser que no haya hinchas visitantes o incluso reducir tanto los aforos que prácticamente las personas más ligadas al club solamente asistan a los estadios? No me refiero a... Yo creo que son todas variables que hay que tener muy presentes. Como ustedes también tuvieron la información, este partido de la Supercopa tuvo un aforo que se redujo de lo inicialmente pensado hasta los 32.000 espectadores, que fue el aforo finalmente autorizado. Ese fue el que estuvo presente el día de ayer.
pero claramente son análisis que se deben hacer respecto de los recintos, respecto de la cantidad de actividades que haya en simultaneidad, respecto de actividades que se desarrollen en una región de forma consecutiva, respecto de los análisis de las entradas que usted señalaba, que me parece que también puede ser un espacio absolutamente posible de revisar. Mi última pregunta, y lo mencionó usted también durante la entrevista, ¿recomendaría que se facilite el Estadio Nacional para el partido del fin de semana, teniendo en cuenta cómo está ahora? La conversación que hemos tenido con el Instituto Nacional de Deportes respecto de la reposición de los asientos, de la recuperación de las rejas de los sectores Codo Norte y Codo Sur, hacen posible que durante los días que quedan de esta semana algunos espacios sean absolutamente recuperables. Probablemente haya alguno que va a requerir de un mayor tiempo, sin embargo, en términos operacionales el recinto debiera estar disponible. Nuestra tarea, nuestro desafío es que los recintos estén en condiciones, estén disponibles para las actividades, estén disponibles para competencias en sus más variadas expresiones y, como señalaba también, para que en el futuro también los eventos artísticos y culturales puedan tener un despliegue como corresponde y con un comportamiento también absolutamente adecuado dentro de cada uno de estos espacios. Jaime Pizarro, ministro del Deporte, muchas gracias por su tiempo en Última Mirada, que esté muy bien. Muchas gracias, buenas noches.